Efesios 4, 16, 17. Propósito de grupos cristianos. Efesios 4, 16. Temas: Jesús obra para que todos los miembros de su cuerpo sean instrumentos para la edificación de todos. Jesús hace esta obra por causa de su amor. El texto griego, la versión corriente, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. La versión más cercana al original dice: ¿por obra de quién? Todo el cuerpo, siendo hecho estar bien concertado y unido entre sí por todos los ligamentos que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento como resultado de ser edificado por causa del amor de Él. Jesús obra para que todos los miembros de su cuerpo sean instrumentos para la edificación de todos. En este versículo Dios nos enseña cuál es el propósito de las comunidades que se pueden llamar cristianas. El propósito de Dios para las comunidades cristianas es el crecimiento con el resultado de la edificación de la iglesia. Dios da crecimiento a sus hijos mediante el bautismo y la enseñanza que Él nos da de toda la Biblia en los idiomas originales. Es necesario estudiar la Biblia en los idiomas originales porque las traducciones tienen muchos errores. Entonces cada creyente, como instrumento de Dios, sirve para la instrucción de otros. Este proceso da como resultado la edificación de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cualquier otro diferente propósito que tenga una comunidad autollamada cristiana es contrario a este versículo. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo no está para desempeñar funciones sociales, normales o infernales, realizadas por personas y o instituciones privadas o públicas. Normalmente, los grupos que no enseñan toda la Biblia en los idiomas originales pretenden hacer lo que hacen organizaciones civiles. Todo esto conduce a la apostasía. Jesús hace esta obra por causa de su amor. Jesús hace esta maravillosa obra de darnos crecimiento y edificación por causa de su amor. ¿Qué es el amor de Dios? El amor de Dios es la cualidad de la persona de Dios por la cual Él, desde la eternidad y por la eternidad, permanentemente, sin pedirle, nos da, nos regala, es decir, su gracia, lo mejor. Por esta razón, Él nos dio su vida. Hoy en día, permanentemente, Él nos da su palabra. También Él nos da, nos regala absolutamente todo lo que necesitamos. Por lo tanto, pretender pedirle algo a Dios es negar su amor, es negarlo a Él. Efesios 4, 17. Temas: los verdaderos cristianos no andamos como los gentiles. Los gentiles andan en la vanidad de su mente. Los verdaderos cristianos andamos siendo guiados y dirigidos por Dios. El texto griego, la versión corriente: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Aquí hay un error de traducción. El verbo peripatein es tiempo presente. La versión corriente lo expresa equivocadamente como una ley a cumplir en el futuro. El texto más cercano al original dice, la versión más cercana al original: esto pues digo, siendo hecho testificarles por obra del Señor, que ustedes ya no andan como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente.
Los verdaderos cristianos no andamos como los gentiles. Los gentiles son los muertos espirituales quienes no son hijos de Dios. Los gentiles andan en la vanidad de su mente. Los gentiles están sometidos a leyes. Vanidad es la cualidad de vano. Vano es falto de realidad, de sustancia o entidad, hueco, vacío, inútil o infructuoso, que no tiene fundamento, razón o prueba. Esta es parte de la definición de la Real Academia Española. Es decir, los gentiles andan de manera hueca, vacía, inútil, infructuosa. Los verdaderos cristianos andamos siendo guiados y dirigidos por Dios. Los verdaderos cristianos andamos de manera plena, útil, fructífera. Los verdaderos cristianos hemos sido hechos por Dios nuevas criaturas. Ahora todo es nuevo. Todo lo viejo pasó. Los verdaderos cristianos andamos guiados por nuestro pastor, Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, quien nos guía y pone en todos nosotros el querer y el hacer. Por esto los creyentes no estamos bajo leyes. Andamos sustentados por la fe, que es la esperanza de lo fundamental, por la convicción de las cosas absolutamente importantes no hechas visibles. Andamos para hacer las buenas obras que Dios tuvo destinadas para hacer por medio de nosotros desde antes de la fundación del mundo. Andamos siendo llevados por Jesús para anunciarlo a Él. Por lo anterior, los verdaderos cristianos afirmamos: ya no vivo yo, Cristo vive en mí.